Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones para poder hacer la extracción? Entonces, para nosotros es muy importante que tengamos muy bien claro en qué casos está recomendada realizar la extracción, porque la extracción al final de cuentas no deja de ser una mutilación para nuestro paciente. Entonces, nosotros ya sabemos que lo último que queremos que ocurra es que un diente termine en extracción, pero hay algunos casos en donde ya no se puede hacer más y por la salud del paciente necesitamos extraerlo. Entonces tenemos que tener los criterios muy bien definidos, porque hay muchas veces que el paciente viene y te dice, no doctor, yo no sé cómo le va a hacer, pero yo quiero que usted me rescate ese diente. Y entonces, si ustedes se dejan influenciar por el paciente, lo más probable es que terminen haciendo tratamientos fallidos, tratamientos heroicos, que al final de cuentas no sirven de nada y conllevan a una complicación posoperatoria y al final el paciente termina gastando en endodoncias, termina gastando en apicectomías, termina gastando en coronas, en varios tratamientos y al final de cuentas el diente termina en extracción. Entonces por eso tenemos que tener estos criterios muy bien definidos para poder hacerle ver al paciente cuál es la indicación exacta de su extracción y entonces vamos a ir viendo una por una de estas indicaciones. Entonces, por favor, anoten esa diapositiva.
Entonces, para la mayoría de los autores, como dice en esta diapositiva, el motivo más frecuente para nosotros llegar a realizar una extracción dental normalmente es por una lesión cariosa, una lesión grado 4. Y eso lo vemos mucho en los pacientes pediátricos. Sabemos que los niños muchas veces son afectados por este tipo de lesiones cariosas que son muy extensas y entonces ya desde pacientes muy pequeños de edad empiezan a presentar este tipo de problemas y empiezan a perder dientes. Entonces ellos no sufren por periodontitis. Pero ya en los pacientes adultos, la pérdida dental por periodontitis o por problemas periodontales sí es una situación muy frecuente. Entonces, ¿ustedes ya han llevado algo de perio? ¿Han estudiado ya de periodoncia? No, doctor. No, doctor. Bueno, entonces nosotros sabemos que la periodontitis es una inflamación crónica de todos los tejidos periodontales. Entonces, ¿por qué ocurre la periodontitis? Pues bueno, la periodontitis ocurre por acumulación crónica de placa dentobacteriana. Entonces, nosotros ya sabemos que la saliva contiene minerales, entonces los minerales de nuestra saliva, junto con el alimento y una falta de higiene, entonces se empieza a pegar estos restos del alimento a la superficie del diente y entonces junto con los minerales de la saliva se hace una roca o se va haciendo una piedra que se pega ahí a la superficie del diente. Entonces, antes de que se convierta en periodontitis, primero cursa por un proceso de gingivitis. Entonces, la gingivitis es solamente la inflamación de la encía secundaria al acúmulo de comida en la superficie del diente. Entonces, la gingivitis se soluciona muy fácil haciendo una limpieza dental, limpiando la superficie del diente, otra vez la encía se desinflama y se detiene este proceso crónico de inflamación. Pero si la gingivitis no se trata y el paciente continúa con una mala higiene, entonces empiezan a transcurrir los años, entonces ahora la gingivitis ya se va a convertir en periodontitis. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre gingivitis y periodontitis? La principal diferencia es que en la periodontitis ya empieza a haber pérdida de hueso y en la gingivitis no hay pérdida de hueso. La gingivitis solamente está inflamada la encía, pero en la periodontitis ya el hueso que está alrededor del diente empieza a desaparecer y por eso nosotros vemos imágenes como la de este paciente que les estoy mostrando, que ya enseñan gran parte de la raíz del diente, porque el hueso que soportaba ya se fue disminuyendo y ya ha ido disminuyendo la altura y el grosor de todo el hueso que conforma el proceso alveolar. Entonces, la periodontitis nosotros la clasificamos en periodontitis leve, moderada y severa. Obviamente que la imagen que yo les estoy mostrando es una periodontitis severa. Entonces, la periodontitis, a diferencia de la gingivitis, ya no tiene cura. Entonces, la periodontitis solamente se controla, ya no se quita, sino que se controla y necesitan un tratamiento de mucho más seguimiento, de más citas más frecuentes que el que va solamente la gingivitis, por gingivitis. Entonces, la limpieza dental que trata la gingivitis se hace cada 6 meses y a los pacientes que ya tienen diagnóstico de periodontitis, ya sea leve, moderada o severa, entonces este tipo de pacientes deben de acudir a una cita de raspado y alisado radicular cada 3 meses. Entonces, el raspado y alisado, pues es entonces una limpieza profunda que su finalidad es disminuir la profundidad de las bolsas. Entonces hay veces que hay que anestesiar y bueno, muchas veces el raspado y alisado radicular ya no lo realiza un dentista general, sino que lo tiene que realizar un especialista en periodoncia. Entonces, cuando los dientes ya tienen una periodontitis severa, también es considerado un criterio o una indicación de extracción.
porque obviamente ya no vamos a poder regenerar esa cantidad de hueso que le hace falta y entonces lo único que vamos a provocar es que aumente el riesgo de una posible infección. Entonces, para evitar una reabsorción extensa de la cresta alveolar, no se debe diferir la extracción. Nosotros tenemos que hacer la extracción lo más pronto posible, porque si no se va a seguir perdiendo hueso y entonces el paciente ya no se va a poder colocar después una prótesis porque ya no va a tener hueso que pueda soportar a la prótesis. Entonces, sí queda clara también esta indicación por patología periodontal. Sí, doctor. Ok. Ahora noten esta diapositiva también, por favor. Otra de las indicaciones para extracción es por motivos protésicos. Entonces, muchas veces pueden existir situaciones en las que los molares puedan estar, por ejemplo, muy extruidos. Entonces, a lo mejor nosotros sabemos que si, por ejemplo, tenemos un paciente que perdió un primer molar inferior, a lo mejor a los 18 años, entonces el segundo molar inferior que está distal se va a empezar a mesiongular y el molar que es antagonista se va a empezar a extruir. Entonces ese molar va a empezar a descender del plano oclusal, al grado a veces de que cuando el paciente se quiere poner una prótesis en donde él tiene la ausencia dental, muchas veces ya no cabe porque ya se cerró el espacio donde debería ir la corona, porque el molar superior se extruyó. Entonces, lo ideal en estos casos, pues es tratar de meter el molar con ortodoncia. A veces se pueden poner anclajes esqueléticos con implantes fijos en el contrafuerte malar para tratar de intruir ese molar que se extruyó. Pero si no se puede dejar que ya se encuentra extruido. Entonces, esa es otra de las indicaciones para realizar una extracción, que ya venga una indicación por parte de el protesista. Esta es otra indicación por motivos. No se escucha, doctor. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Doctor, es que se estaba trabando mucho, pero ahorita sí se escuchó lo que acaba de preguntar, de que sí lo escuchábamos o no.
Ok, bueno. Tengo nada más una pregunta. ¿Sí? De lo de los motivos protésicos. ¿Sí? Se refiere, es que como también se me empezó a trabar, se refiere a que, por ejemplo, usted dijo que cuando, no sé, a lo mejor hay una pérdida de un molar y que entonces el diente antagonista se empieza, o sea, como que no va a salir de manera correcta hacia el lado oclusal. Luego dijo que se podía como obstruir el acceso cuando se quisiera colocar un implante o así, y que ahí es cuando, es que no, como que sí me revolvió mucho eso. Sí, doctora, no te preocupes. Lo que comentamos es que cuando se pierde un diente prematuro y no se rehabilita pronto, los dientes que están alrededor se empiezan a mover. Entonces el que está atrás se empieza a mesializar y el que está arriba se empieza a extruir, o sea que empieza a salirse de su alveolo y empieza a cerrar cada vez más el espacio en donde iría la corona del diente que se perdió. Entonces, si el paciente se quiere rehabilitar, pues no se va a poder rehabilitar, no se puede poner ni siquiera un puente fijo, no se puede poner una removible, porque no hay espacio, porque el espacio ya se cerró por el diente de atrás, que se acostó hacia adelante, y el diente de arriba, que se salió y que ya cerró mucho este espacio. Entonces, lo que comentaba es que el tratamiento ideal es colocar ortodoncia para poder intruir ese diente que se extruyó y poder ir generando el espacio para después poder rehabilitar al paciente. Pero hay algunos casos que no es posible intruir el diente con ortodoncia y entonces en esos casos podemos recurrir a la extracción dental del diente que se extruyó para poder realizar la rehabilitación. Ah, ya, doctor, ya entendí. Muchas gracias. Sí, de nada. Y ahora tenemos los motivos estéticos. Nosotros sabemos que también hay veces que hay apiñamiento dental y también incluso puede haber dientes supernumerarios o dientes ectópicos que puedan causar alteraciones funcionales y también alteraciones estéticas. Entonces, pues ahí nosotros debemos de extraer esos dientes que están extras para poder mejorar la apariencia del paciente y aparte también la función, porque a lo mejor un diente ectópico, un diente que está erupcionado en otro lugar en donde no debe haber salido, puede que no moleste mucho al paciente en cuanto a la masticación, pero sí afecta a la estética, porque se ve que el paciente tiene un diente extra y bueno, entonces una de las indicaciones es realizar la extracción dental de esos dientes supernumerarios o ectópicos. ¿Qué razones puede haber para que un diente sea ectópico? Ajá, pues mira, para que haya un diente ectópico supernumerario, muchas veces la causa es genética. Entonces, casi siempre los pacientes tienen antecedentes o familiares que han tenido también dientes extras y aparte que los han tenido en una posición ectópica. Entonces, esa es la principal causa, por la parte de la herencia. Ahora noten por favor esta diapositiva. Entonces, otro de los motivos para indicar una extracción dental es por motivos ortodónticos.
o ortodónticos. Entonces, existen nosotros casos que pueden los pacientes tener apiñamiento dental. Entonces, como yo ya les he explicado en algunas ocasiones, nosotros que tenemos ascendencia tanto europea como ascendencia nativa de América prehispánica, entonces tenemos esa mezcla de genes. Entonces, por eso podemos encontrar personas que tienen dientes muy grandes en comparación con sus maxilares, o que pueden tener maxilares muy pequeños con dientes muy grandes, o maxilares muy grandes con dientes pequeños, o pueden tener la mandíbula mucho más grande que el maxilar, o el maxilar más grande que la mandíbula. Entonces existe esta mezcla y ocurre que entonces tenemos muchos pacientes con malposición dental aquí en América Latina. ¿Por qué? Porque entonces podemos tener pacientes que tengan mucho piñamiento dental, porque el tamaño de los órganos dentarios del paciente es mucho más grande en comparación con el tamaño del maxilar. Entonces esto ocasiona apiñamiento. Entonces no hay forma de que nosotros podamos alinear esos dientes a menos de que se haga extracción de premolares para poder generar espacio y poder ir alineando y nivelando muy bien los órganos dentarios con la ortodoncia. Entonces a nosotros como cirujanos, los ortodoncistas, nos mandan constantemente pacientes con problemas de apiñamiento para que nosotros le realicemos la extracción de los premolares y podamos ayudarles a generar estos espacios y puedan acomodar los dientes de acuerdo al tamaño de la arcada. Hay algunos casos que también los ortodoncistas nos mandan a hacer extracciones de dientes temporales que pueden, que está retrasada su caída para que nosotros hagamos la extracción y puedan los dientes permanentes salir a tiempo y poderse también acomodar en la arcada. Esa es otra de las indicaciones que también nos mandan los ortodoncistas. ¿Sí queda clara esta diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. También anoten esta diapositiva, por favor. Entonces, también sabemos que otra de las indicaciones para hacer una extracción es en los casos que se presenten anomalías de erupción. Entonces, hay veces que quedan los dientes, por ejemplo, sobre todo los caninos, que ellos tienen que recorrer un camino más complicado para llegar a la arcada, pueden quedarse adentro del hueso. Entonces, hay veces que se quedan muy arriba y aparte vienen muy horizontales. Entonces, esos caninos no se pueden exponer y no se pueden acomodar en la arcada. Entonces, estos caninos que presentaron una anomalía de la erupción, pues hay que retirarlos. No se pueden quedar en la boca, no se pueden quedar adentro del hueso, porque con el paso del tiempo pueden provocar una lesión quística o tumoral si esos dientes se quedan incluidos adentro de los maxilares. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, este caso.
que nosotros este tipo de pacientes los conocemos como pacientes que tienen el síndrome de Gorlin-Goltz. Entonces, este es un paciente que tiene varios dientes retenidos y todos los dientes que están retenidos están asociados a queratoquistes. Entonces, nosotros tenemos que hacer la extracción de esos molares y al mismo tiempo, pues limpiar muy bien el hueso cuando se pueda, haciendo la enucleación del quiste, y si no, en los casos más extremos, tendríamos que recurrir a la hemimandibulectomía, quitar todo el fragmento de hueso que está afectado por el quiste o el tumor para poderlo reconstruir después con una placa de reconstrucción. Entonces, aquí lo importante es que nosotros sepamos que todos los dientes que se quedan adentro del hueso, lo mejor es quitarlos, no hay que dejarlos ahí porque, como sabemos, todos los dientes tienen una cápsula que se llama epitelio reducido del esmalte, y el epitelio reducido del esmalte tiene su función cuando el diente está en su fase preeruptiva, pero cuando el diente erupciona, ese epitelio reducido del esmalte tiene que desaparecer, pero si el diente se queda dentro del hueso y nunca erupcionó, siempre va a tener esta capita que va a estar cubriendo la corona del diente, y entonces esta capita es la que puede empezar a generar por presión osmótica, por un gradiente de concentración aumentado por dentro de este epitelio reducido del esmalte, empieza a funcionar como si fuera un imán de agua y empieza a jalar el imán de agua de todos los tejidos que están a un lado, de todos los vasos sanguíneos, para empezar a acumularlo y empezar a desencadenar el crecimiento de estas lesiones quísticas. Entonces, por eso siempre va a ser la indicación realizar las extracciones dentales de nuestros pacientes cuando se encuentran dentro del hueso, que ya haya pasado su periodo de erupción y esos dientes se quedaron adentro del hueso y no se pueden acomodar con ortodoncia, entonces lo mejor será realizar la extracción. ¿Sí queda claro? Doctor, ¿me puede repetir el nombre del síndrome, por favor? Claro, síndrome de Gorlin-Goltz. Gracias. De nada. Y bueno, pues entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase. Ya continuamos el día de mañana, si ya no tienen ninguna duda ni ningún comentario. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Nada. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos hasta mañana. Bye, bye.